El Morral del Cazador. Muy buenos días, amigos y amigas morraleros, bienvenidos un viernes más a vuestro podcast cinegético semanal. Bienvenidos al programa número 151 del Morral del Cazador, dispuestos ya a amenizaros y a entreteneros durante una hora aproximadamente, en la que, como siempre, pues vamos a hacer un repaso a las noticias semanales con el portal CazaWorld y posteriormente tendremos, como no, nuestra charla. Hoy vamos a actualizar y a poner al día la situación tanto de la población de cabra montesa como de la cobertura vegetal en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Y lo vamos a hacer de la mano de Jorge Bernat, abogado y director de los servicios jurídicos de Artemisan que están llevando este caso, y con Ramón Perea, investigador Ramón y Cajal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Hablaremos con ellos dos y comentaremos de cómo se encuentra el procedimiento y si se podrá volver a gestionar la cabra en el parque y de cómo se encuentran sus poblaciones y sobre todo de qué manera está afectando a la cobertura vegetal la alta densidad de cabras. Deseosos de escucharles, así que como siempre espero que sea de vuestro agrado y nos vamos corriendo ya a las noticias de la semana. Vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos como siempre de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde estar informado de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza y los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Por cierto, os recomiendo esta semana que entréis y veáis un estupendo rececho a un gamo negro por parte de Michel Coya. La distancia es importante, pero sobre todo lo bonito es el rececho. Os recomiendo que no os lo perdáis. Lo podéis encontrar en www.cazaworld.com, donde podemos leer que unos furtivos estampan su coche en una acequia al huir de los agentes rurales. Los hechos ocurrieron en Valfogona de Balaguer y los 3 presuntos furtivos de aves fringílidas salieron ilesos tras caerse por un terraplén y que volcase el coche en el que iban. Han sido denunciados por los Mossos y por los agentes rurales. El conductor carecía de carnet de conducir. Detenidos por tirar zorzales ilegalmente usando un altavoz con reclamo. Los 2 hombres, que ahora ya han pasado a disposición judicial tras ser pillados por la Guardia Civil, utilizaban un reclamo unido a un altavoz para atraer a los zorzales y abatirlos desde puestos fijos. La detención y posterior denuncia tuvo lugar en un coto de Letur, un pueblo de menos de 1000 habitantes ubicado en la provincia de Albacete. Arranca el juicio contra 2 hombres acusados presuntamente de abatir de forma ilegal un ejemplar de lobo durante una cacería celebrada el pasado 29 de noviembre de 2015 en el término municipal de Tornadizos de Ávila. La justicia determinará si se abatió el lobo ilegalmente. Un cazador vivió un suceso un tanto peculiar durante su jornada de caza el pasado 11 de enero. Este se encontraba cazando sordas y al abatir una descubrió que llevaba un emisor colocado en Suiza en 2017. El peculiar hallazgo fue realizado por un cazador en Gerona durante su jornada de caza. El emisor se instaló en 2017, instalado por científicos suizos que perdieron su pista ese mismo año. En Zamora, la Junta Vecinal de San Justo pide el desbloqueo del coto de caza del Moncalvo. La Junta Vecinal de Montes, en mano común de San Justo, reclama a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que desbloquee y finalice la constitución del coto de caza Moncalvo, supeditado únicamente a una firma. En Herreruela, Extremadura, un cazador resulta herido grave en un accidente durante una montería al recibir un disparo accidental en el transcurso de esta misma, celebrada en Herreruela, hasta donde tuvieron que desplazarse los servicios de emergencia extremeños. Aumentan los casos de triquinosis por consumo de jabalí en Ciudad Real y se abre una investigación. Durante el último año se han incrementado los casos de personas infectadas con triquinosis en la provincia de Ciudad Real debido al autoconsumo de carne de jabalí sin analizar.
Finalmente no habrá nuevo récord de España de jabalí. Hace escasos días saltaba la noticia en varios medios, y es que el 4 de enero en un coto de Navarra se había cazado en abierto un tremendo jabalí que podía superar la puntuación del récord que Tomás Higuero, de 136,95, ostenta desde el año 1983. En la medición, el guarro cazado por Francisco Javier Rández y su cuadrilla arrojó 138,35 puntos, por lo que estará entre los 5 mejores cochinos españoles de todos los tiempos cazados en abierto. Detienen a un hombre por tener 20 armas y 300 trampas ilegales en un zulo. La Guardia Civil ha localizado en un zulo ubicado en el sótano de una vivienda hasta 20 armas ilegales, munición de guerra, 281 trampas para tapar pájaros que escondía un vecino de Piriana, en Málaga. Cinegética 2020 renueva su web más interactiva para sus expositores y visitantes. Ya puedes visitar la nueva web de Cinegética 2020, en la que podrás encontrar todas las novedades y toda la información sobre la feria del campo y caza más importante de España y una de las más importantes a nivel internacional. Mirabeche deberá indemnizar al anterior gestor del coto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al Ayuntamiento de Mirabeche, en Burgos, a indemnizar al anterior gestor del coto de caza por privarle de manera irregular de ejercitar el derecho de tanteo y retracto con motivo de la adjudicación directa de la gestión de esos aprovechamientos cinegéticos a terceros que, según la sentencia, tenía reconocido por ley. La reserva del Saja ya supera el 1.000.000 de jabalíes cazados en esta temporada 2019-2020. En concreto, la cifra siempre oficiosa se sitúa en los 1.035 animales. Un buen fin de semana ayudó a que se superara ese primer límite. Senderistas, ciclistas y montañeros. ¿Contra qué? Contra la ley de caza de Castilla y León. La Federación de Montaña presentará alegaciones al anteproyecto de la ley de caza, argumentando que este borrador tiene graves fallos en cuanto a la seguridad en el monte y la prioridad de la actividad cinegética. Y para finalizar, para despedir las noticias y dar paso ya a la tertulia morralera, os dejo con un poema recitado por el conocido poeta y compositor José León, que se ha compartido por WhatsApp, por las redes sociales durante toda esta semana, y se trata de un emotivo poema dedicado al mundo rural y que se ha hecho público, como decíamos, por las redes sociales, con motivo del Campeonato de España de Galgos en Campo, y que lo recitó en la jornada inaugural. Os dejo con él. A los que lucháis por esto, porque la lechuga no se cría en los supermercados como algunos se creen. Por eso, estos últimos versos van para ustedes. A los cazadores también. Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría si los galgos no corrieran en España? ¿Qué sería de la campiña en las mañanas heladas? ¿A dónde se irían los sueños? ¿Qué sería de aquellas algas, las que paren cada año? Esas camadas soñadas, de las reatas añejas que siempre hubo en nuestras casas. Quisiera decirle algo al que dice no a la caza, a ese que es de la ciudad y a un piso le llama casa. Entre humos y ruido, al lado de una gran fábrica que no encuentra diferencia entre el ternero y la vaca. Pues con todo mi respeto, este hombre que hoy os habla, que no hay arma más letal que la verdad y la palabra. El más antiguo deporte, que nació desde la entraña cuando era necesidad cazar en la tierra llana. El galgo fue ese sustento para el que no tenía nada, y siempre decir lo mismo, que el animal se maltrata. Y pienso por un momento en el perro de tu casa, el que duerme en un cojín y de cachorro se castra, esperando el paseíto que es su única esperanza. Y también hay abandonos cuando es grande y no hace gracia. Pero claro, no son todos de esa tan baja calaña. Ni todos ensucian calle y después no limpian nada. No hay que generalizar, aunque tú siempre lo hagas. Yo te propongo una cosa: convivir en paz y que en calma. Cosas de ti no me gustan, yo no prohíbo que las hagas. Prohibir es la dictadura, y eso ya es cosa pasada. El respeto es el pilar de una hermosa democracia. ¡Viva ese mundo rural!
y sus tierras de labranza, y el ganadero cabal, el que vive de sus cabras, el que cría ese toro bravo, el que mantiene su granja, que vivan los jornaleros con sus manos encalladas, y el campero mayoral velando por su camada, el que lucha contra el lobo que a sus ovejas desgarra, el que cría sus gallinas que dice que son violadas. Hay veces que yo te entiendo y hasta yo me avergonzara, porque también hay galgueros sin ser ejemplo de nada, pero esos serán los menos, de los buenos nunca habla. Vente un día a echar un rato y verás lo que aquí pasa. Verás que hay unas leyes como si fueran sagradas, la liebre de quien la ve y no de quien la levanta. Verás a los trailleros, los caballos en el ala, respirar naturaleza y la pasión en el alma. Verás que el perro disfruta en cuanto la liebre salta. Por eso lanzo otro viva a todos los que respaldan nuestras bellas tradiciones, que a sus hijos inculcaran, al que siembra y no recoge porque tardaron las aguas, el que ordeña por las noches, el que al alba se levanta. ¡Viva la gente del campo, con la nobleza en el alma! Esos que llamáis paletos y tienen la frente blanca, el que muda su ganado en la ancestral transhumancia, y los que enganchan los bueyes y los mulos a la larga, a los que crían los borricos que viven bajo amenaza, al arriero de burro que con las bestias trabaja, que vivan los yeguerizos con sus yeguas por doñana, y la gente que montea entre jarales y zarza, los que cuelgan el reclamo, los cetreros con sus águilas, los que vuelan los palomos, arcoíris en sus alas, los que pescan en el lago con sus anzuelos y cañas, y también los marineros por aquella mar salada. Que vivan los realeros que miran por sus realas, que vivan los que respetan aun sin gustarle la caza, que vivan esos galgueros que roban tiempo a sus casas. No es política, es cultura. De lo que no sepas, calla, ni de izquierda ni derecha, la casa es de quien la ama. Vivan los hombres de bien que van con su frente alta y se sienten orgullosos de haber nacido en España. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ningún podcast del Morral del Cazador. Lo podéis hacer a través de Facebook en el perfil El Morral del Cazador, a través de Instagram en el perfil @elmorralcazador y en Twitter en el perfil @elmorralcazador. Ya sabes, el podcast cinegético y medioambiental de referencia, El Morral del Cazador. Picture of us now, forever forgive. El Morral del Cazador. 'Cause little Missy Missouri set foot in the ocean, but never the sea. I'll bury her into the ground, next to the old lemon tree. For the fruits have gone sour and bitter than no one would eat. Bueno, morraleros, pues vamos ya con la tertulia de esta semana. Una tertulia que se presenta súper interesante por varios aspectos que vamos a tratar con los expertos que nos están esperando al otro lado del teléfono, porque vamos a actualizar y poner al día la situación tanto de la cabra montesa como de la cobertura vegetal en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y lo vamos a abordar desde el punto de vista jurídico y científico, como tiene que ser. Y para hablar de la parte jurídica nos acompaña Jorge Bernat, director de los servicios jurídicos de Artemisan y socio director de Bernat y Abogados. Jorge, muy buenos días y un placer el tenerte aquí en el Morral. Buenos días. Desde el punto de vista científico está con nosotros Ramón Perea, investigador Ramón y Cajal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes Forestal y Medio Natural. Ramón, gracias y muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muy buenos días, nada, encantado de poder debatir y poder divulgar la información que vamos obteniendo. Muy bien, y gran trabajo el que lleváis a cabo desde vuestro equipo. Yo hablé con Alfonso San Miguel y me comentó pues que lleváis ya con bastantes datos actualizados tiempo detrás de este trabajo. Y pues contarnos un poquito en qué situación actual se encuentra ahora mismo el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en cuanto a la cabra montesa. Bueno, pues lo que sabemos es que desde hace ya 20 años
pues personas de la Universidad Complutense de Madrid llevan haciendo los censos de las poblaciones, ¿no? Esto dirigido por Pablo Refollo, que es un profesor de la Universidad Complutense, y ya llevan datos muy buenos basados en censos, ¿no? Y eso se han estimado la densidad, y las densidades pues sabemos que han ido creciendo pues desde que se introdujeron 67 ejemplares en los años 90, pues ha ido evolucionando hasta alcanzar 5.400 ejemplares en el último censo, lo que quiere decir que tenemos una población de 53 ejemplares por kilómetro cuadrado. Que es una barbaridad. Entonces ha ido evolucionando la población, como toda población al principio se expande, digamos, exponencialmente, porque tiene muchos recursos, es un hábitat muy bueno para la cabra montés. De hecho ha habido cabra montés hasta hace, relativamente pocos años en todo lo que es la Sierra de Guadarrama, y ha ido evolucionando a esas densidades. Esos son unos datos que, digamos, son por la parte demográfica de las poblaciones. Y luego nosotros, lo que hemos estado haciendo seguimiento, inventariando, es la vegetación. Y ya empezamos desde el 2014 a hacer muestreos sobre la vegetación, viendo el estado de conservación de la vegetación, la afección por la cabra montés, que no incluye solo lo que consume, sino que es lo que llamamos el uso de la vegetación por parte de la cabra, que es lo que consume, lo que pisotea, los árboles que se frota contra ellos, etcétera. Una serie de afecciones que hemos ido siguiendo, y hemos tomado también datos de grupos de excrementos para saber dónde hay más y menos presión por parte de este ungulador. Tema súper interesante, el uso del hábitat, pues qué es lo que comen las cabras, pues realmente también sirve para recabar datos. Pero, Jorge, desde hace 3 años, en las zonas públicas del parque es imposible hacer gestión por culpa de un recurso que presentó PACMA al plan de gestión que se presentó desde la comunidad. 3 años que por culpa de este recurso sin sentido, conservacionistas, según ellos, está llevando al límite, como pues estamos escuchando lo que nos ha dicho Ramón, especies vegetales y a la población de cabra. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el procedimiento? Pues mira, nosotros desde la Fundación Artemisa planteamos o nos personamos apoyando a la Comunidad de Madrid en el tema del plan de gestión. La Comunidad de Madrid elaboró un plan de gestión para controlar las poblaciones de cabras. No era de caza, lo llamaban gestión, y era un plan interesante, a mí me parece novedoso. Se contaba con la colaboración de las sociedades de cazadores locales. Tenían que cumplir unos requisitos de ser cazadores experimentados, ir acompañados siempre de un guarda forestal, que es el que decía qué es lo que se podía cazar y qué es lo que no. Tenía que ser necesariamente entre semana. Por supuesto, no se pagaba ningún gasto a los cazadores, y luego pues tenía una serie de cosas que eran curiosas. O sea, el cazador no podía aprovechar nada del animal abatido, ni siquiera pues un lomo o algo que podía decir, pues mira, ya que he subido me lo voy a quedar para comérmelo, y por supuesto el trofeo tampoco. Entonces, luego esos animales abatidos se llevaban al CRAS para que pudieran servir de alimento pues para las especies que hay allí. Y el plan estuvo casi de un día para otro se suspendió. O sea, se decidió que no podía ser, y surge este recurso del PACMA, que el argumento fundamental es, mira, esto es un parque nacional y aquí no se puede cazar. Claro, no sería intentar demostrarle que eso no era caza realmente, era una forma de controlar las poblaciones y que era necesario. Y ahí contamos con el apoyo pues muy importante de Alfonso San Miguel, y un informe que nos hizo a través de la universidad, en el que efectivamente venía a decir que pues lo que nos está comentando ahora Ramón, ¿no? Pero te estoy hablando hace 3 años, o imagínate si en esa época había 4.000 ejemplares o 4.000 y pico, pues claro, ya estamos en 5.500 y el año que viene estaremos en 6.000, me imagino, ¿no? Si no se hace nada. Y demostraba Alfonso que el daño que se estaba produciendo en los hábitats pues eran prácticamente irreversibles, y que claro, el argumento también nuestro era decir, pero vamos a ver, si hemos declarado un parque nacional porque hay que establecer una protección sobre determinados hábitats y las cabras se lo están comiendo, pues hagamos algo con las cabras, ¿no? Y bueno, pues eso parecía que no lo entendían los del PACMA. Bueno, ya os contaré ahora si luego habrá oportunidad de
comentar las propuestas tan maravillosas que tenía el PACMA para controlar las poblaciones de cabras, y es que pues, venían a demostrar que no tienen ni idea de lo que es el medio rural. Bueno, ahora lo quería hablamos. quería añadir pues lo que viene diciendo Jorge, que esto es un parque nacional, ¿no? Y que es un espacio natural de alto valor ecológico. Entonces, claro, son las joyas de nuestro patrimonio natural y entonces merecen una atención preferente. Hay que conservar todos los procesos, hay que conservar todas las especies, hay que conservar los hábitats, están incluidos en la Directiva Hábitat. Claro, tenemos pero obligación de conservarlos. Y tenemos un listado de especies también amenazadas que hay que conservar y preservar. Pero especies Entonces, vegetales, que todo el mundo que claro, que es que todo el mundo vegetales. Claro, es que todo el Y mundo animales, muchas veces dos dice cosas. cuando muchas veces hablamos de especies parece que menospreciamos las vegetales porque, bueno, como son vegetales, pues como que le damos menos importancia, pero es que hay especies, como tú dices, que están en peligro de extinción. Sí, bueno, especies que además todos conocemos, o sea, que todos conocemos lo que son los tejos, los acebos, los cervales, etcétera, que son especies que se están viendo afectadas por ser especies sensibles a la herbivoría. Lo que está claro es que el papel del herbívoro, en este caso de la cabra montés, es fundamental. O sea, que hay que tener y conviene tener una presión herbívora, porque las plantas Por han supuesto. coexistido y han evolucionado con los herbívoros y son fundamentales, son lo que llamamos ingenieros del ecosistema. Sí, ¿no? los bomberos del monte. Son bomberos en una parte porque reducen el combustible, pero es que no es solo eso, sino que proporcionan heterogeneidad del paisaje, es decir, convierten el paisaje en mosaico, donde hay zonas de pasto herbáceo, zonas de pasto más arborado, dispersan las semillas, fomentan esos pastos herbáceos donde luego hay mariposas, donde luego hay escarabajos, etcétera, ¿no? Y además son fundamentales en la cadena trófica, ¿no? Contribuyen al sustento de estas especies que también tanto nos gustan, que son las rapaces, ¿no? Y las aves necrófagas y superdepredadores. Entonces, es fundamental que haya un herbívoro, en este caso el más apropiado, sin ninguna duda, es la cabra montés. Lo único que ocurre es que no puede llegarse a sobrepasar lo que llamamos una carga admisible, poner al final en compromiso todo el sistema, todos los procesos ecológicos, toda su funcionalidad y toda la diversidad. Y eso ya está ampliamente demostrado, que cuando las poblaciones se exceden de las cargas admisibles, pues generan problemas, y algunos de ellos, como decís, irreversibles, porque empiezan a desaparecer especies, y especies que desaparecen, que luego pues imposible o prácticamente imposible recuperarlas y recuperar su función y recuperar todo el sistema. Y hablo aquí de plantas, pero tengo un compañero que está haciendo lo mismo en el suelo. Y el suelo, que siempre me gusta recordarlo, una vez que se pierde el suelo, se tarda siglos o milenios en recuperar el suelo. Entonces, la compactación también del suelo, la pérdida de la cobertura vegetal, lo que hace es que se erosionen el suelo, ¿no? Se formen cárcavas, se formen regueros, se pierda ese espesor, y eso cuesta muchos años, claro, recuperarlo también. O sea, que hay que pensar en el sistema en su conjunto. Jorge, ¿qué ibas a Ramón, comentar? si piensas, sí, es que le decía Ramón que realmente lo que decíamos al principio, o sea, no tiene mucho sentido hacer una declaración de un parque nacional, que es la figura máxima de protección en nuestro país, ¿no? Y luego tener este inconveniente dentro que, como tú dices, perjudica pues no solo a la fauna, sino a la flora y también a la ganadería, ¿no? O sea, que yo creo que ya empieza a tener una cierta incidencia en la ganadería de la zona, que es además, tú lo sabes, es una zona muy ganadera, o sea, la zona de la Sierra de Guadarrama, el ganado ha estado siempre ahí, y yo creo que en gran parte su formación está debido pues a la existencia de ganado, ¿no? Que ha habido siempre. Entonces, claro, sin al ninguna final, duda. por culpa de la cabra, o sea, no por culpa de la cabra, por culpa de un exceso de población de cabra y de una desidia en su control, nos vamos a encontrar con que el Parque Nacional se va al garete. Pues realmente no lo entiendo. No entiendo la mentalidad de conservación que pueda haber en este tema. Y sobre todo me sorprende que esa actitud la tenga un partido como fue el PACMA, que en teoría defiende el bienestar de los animales y la conservación de la naturaleza. Pues me parece una locura. Bueno, es que es un aspecto que no he comentado, pero claro, la sanidad animal, obviamente muy relacionada con la ganadería, pues es otro aspecto clave en un parque nacional. Pues sí, y más en una especie silvestre, porque no es una especie que podamos manejar, que podamos capturar, que podamos... no es como el ganado, que puedes pasar sus entrenamientos, sus vacunas, sus no puedes análisis, curar una población de 5.000 cabras. Bueno, que tienes que prevenir la enfermedad. Dentro de unas cabezas pensantes normales, como son las vuestras, por ejemplo, pues es así, pero dentro de las cabezas de PACMA probablemente haya muchas personas que se piensen que sí, que se puede gestionar la sanidad de 5.000 cabras. Estoy convencido de que para ellos sí.
De hecho, dentro de las propuestas alternativas que os comentaba antes, una era la captura en vivo y después la esterilización. La esterilización, que no sé, me parece, yo soy abogado, pero a mí eso me parece dificilísimo de llevar a cabo. Otra, que era ya muy original, no, vamos a meter muchos lobos en la sierra, de forma que los lobos pues puedan controlar las poblaciones de cabras. Claro, yo lo pensaba y digo, vamos a ver, un parque en el que he oído decir que hay alrededor de 1 millón de visitantes, lo llenamos de lobos, se acabaría el ganado, porque las cabras al final, pues yo me imagino que se enriscarían por ahí y no sería tan fácil que las cogieran los lobos, ¿no? Entonces, ¿qué harían los lobos? Pues bajarían, se comerían el ganado y a lo mejor algún día se comen a un niño y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, esas eran propuestas que es que dices, pero ¿cómo puede plantearse alguien esto en vez de decir, oye, pues vamos a hacer un planteamiento racional que sería, vamos a controlar las poblaciones a través de los cazadores locales? No veo por qué lo tengan que hacer los forestales, a los que habría que pagar, sino que, oye, unos cazadores que se han ofrecido voluntarios a hacerlo y que lo van a hacer fenomenalmente bien, que no va a costar dinero al parque o al erario público y ya está, y lo controlamos. Pero no parece ser que eso no entra en la cabeza de alguno. Ramón, los informes que habéis elaborado a nivel de vegetal, población y sanitario, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues eso, hemos elaborado establecido un plan de seguimiento a base de indicadores ambientales. Y como bien dices, pues esos indicadores ambientales se basan en la propia población de cabra, es decir, cómo se encuentra demográficamente esa población, cuál es su estructura de edad y de sexo, y hacer un seguimiento poblacional y demográfico. Y luego hay un componente ahí mismo dentro de la población que es el componente sanitario, es decir, bueno, qué muestras hay que tomar para ver cómo está la población sanitariamente, pues enfermedades como la sarna, que es bien conocida, y luego una serie de indicadores sobre el uso del medio. Y ese sobre el uso del medio se basa fundamentalmente en la vegetación, el uso que hacen de la vegetación, en la diversidad, en los daños y en la regeneración de las plantas, y en un componente geológico de erosión del suelo, pérdida del suelo y desenterramiento de raíces de los árboles, etcétera, ¿no? Entonces, aquí han confluido 3 grupos, 3 universidades, y cada una, pues, en su especialidad. En su especialidad. Sí. Y la situación es... Sí. No, quería preguntarte, toda esa información, yo me imagino que la tendrá el patronato del parque. Esta información sí la ha recibido ya el Parque Nacional para poder elaborar su nuevo plan de gestión, en el cual han iniciado ya la redacción o están iniciándolo, y me parece que tienen planteado pues a finales de este año o el año que viene elaborar un nuevo plan de gestión que incluya toda esta información, es decir, que tenga una base científica y que toda la recopilación de datos que tenemos pues sirvan para prestar apoyo a esta toma de decisiones, pero ya con datos cuantificados, objetivos, ¿no? Y eso pues la idea yo creo que es anexarlo o incluirlo al propio plan de gestión de la cabra, ¿no? Entonces ya tenemos esos datos y establecemos un protocolo para continuar en el futuro, durante todos estos años, seguir haciendo, ¿no? Una monitorización de los hábitats y de las plantas y del suelo y de la propia población. Entonces ahí se han tomado pues, diferentes indicadores. Claro. ¿Tú crees que eso es compatible, por ejemplo, con la figura del Parque Nacional, ese plan de gestión? O sea, yo no sé que al final en qué se va a quedar. O sea, que está claro que hay que controlar. Nosotros proponemos una alternativa, que es la del control a través de sociedades de cazadores y tal. Pero eso, ¿cómo se compatibiliza con la figura del Parque Nacional? Y sobre todo con la figura de que o con la ley de parques que te dice que en el 2020, a finales de diciembre, la caza va a estar totalmente prohibida. O sea, que entonces, claro, yo no sé qué solución le vamos a dar al tema, ¿no? Pero en los parques nacionales, parque comercial o deportiva, me parece. Sí, deportiva o recreativa. Creo que no está permitido, sí. La caza comercial y deportiva es la que no está permitido, pero aquí, vamos, nosotros lo que ponemos sobre la mesa es decir, hay este problema y estos indicadores, hay que, de alguna manera, regular la población, hay que extraer individuos. Ahora ya, ¿cómo se extraen esos individuos? Pues te tienes que ceñir a la legislación vigente y te dice, en este caso, la ley de parques nacionales, que no puede ser a través de caza deportiva y comercial. Claro. Entonces, ¿cómo se hace? Pues ya es una decisión técnica
donde, bueno, se han venido haciendo extracciones en vivo, ¿no? Por ejemplo, pero se ha demostrado que es insuficiente porque se extraen muy poquitos en vivo y cuesta mucho esfuerzo y mucho dinero. Entonces hay que tomar una decisión técnica que tenga sustento ecológico y que también sea, claro, viable económicamente, ¿no? Y que sea compatible con otros usos, porque este es el Parque Nacional, un problema añadido al Parque Nacional Sierra Guadarrama es que tenemos 5 millones o 6 millones ahí a pocos kilómetros, ¿no? Entonces hay una fuerte presión, antrópica, hay senderistas, hay escaladores, ¿no? Hay ciclistas, ornitólogos, hay seteros, hay de todo. Hay científicos, etcétera, hay de todo. Entonces hay que compatibilizar los diferentes usos del parque. Entonces es una cuestión complicada, porque claro, es un parque nacional. Claro, es un parque nacional que atípico en el sentido de que tiene mucha presión y todos los días, no es que vaya un fin de semana o un puente, ¿no? Es que es una presión alta y hay que compatibilizar los diferentes usos. Desde luego no es fácil y lo que nosotros pues venimos a decir es que hay que extraer individuos, tal y como está ahora mismo. Y habrá que tomar una decisión, que eso será lo que harán los directores del parque y ya está. Yo siempre digo que en el monte hay cabida para todos, eso es así, hay que repartirse porque tiene que ser así. Pero, Jorge, ¿qué se consideraría caza deportiva o caza comercial, por ejemplo, en este caso? Porque siempre sin ánimo de lucro, o sea, tú puedes subir acompañado de un agente forestal o de un agente medioambiental a batir una cabra, lo que te toque, si es un selectivo o una hembra o un chivo o lo que te corresponda. Sí, lo que decía claro, guarda, sí. Exacto, pero para que no sea considerado ni deportiva, ni lucrativa, ni comercial, lógicamente no puede costar nada, y luego entra el tema de no poder disfrutar ni del trofeo ni de la carne. Claro, es que fíjate, en eso tengo mis dudas, o sea, ¿por qué el hecho de que tú estés haciendo un trabajo? Porque realmente eso al final se convierte en un trabajo que estás haciendo, que le estás ahorrando un dinero a la administración, porque si no tendría que encargar a alguien que lo hiciera. O sea que únicamente es decir, oye, pues alguien que sube, que pierde un día de trabajo, porque por supuesto en los fines de semana es inviable plantearse cualquier actuación. Entonces, es decir, pues sube un día de invierno donde hay poca gente, en zonas donde no va a la gente, pues se está dedicando un esfuerzo. Por supuesto va a usar su rifle, va a usar su material y tal. Oye, pues ¿qué cuesta que le puedas dar? Simplemente decir, oye, pues mira, te quedas con el trofeo como un recuerdo. Y con la carne. Con la carne si te la quieres llevar, y si no, pues bueno, por lo menos si eso, de hoy pues me llevo un jamón para que no se quede allí, porque si al final hay que matar, pues yo recuerdo que decía Alfonso que aproximadamente 500, 600 al año. Entonces, dime qué se va a hacer con tanta cabra, o sea, que se van a quedar ahí en el monte, no sé, bueno, pues oye, que se aproveche un poquito de carne de la cabra, que tampoco es la mejor del mundo, pues no me parece malo. Pero eso yo no lo veo como una cosa comercial, o sea, claro. No intervenir el precio, al revés, o sea, es un tema voluntario en el que unos cazadores deciden ayudar a la administración. Sin cobrar nada por ello, porque que se lleve la cabeza es como un recuerdo, ¿no? Eso no lo veo un tema comercial. Otra cosa es que me diera un precio. Una cosa es que no lo veas tú y otra cosa que nosotros que no lo veamos así y otra cosa es cómo lo vean desde la directiva, pero bueno. Ya, Pablo, pero fíjate, al final todas estas cosas ser tan melifluo y ser tan estricto en los planteamientos nos está haciendo que llevemos pues 10 años de retraso en lo que es un plan de gestión que se tenía que haber implantado hace muchísimo tiempo, porque esto se podía haber evitado si esto se hubiera hecho a tiempo. Y estamos siempre con estas cosas de que sí, ahora no sé qué, ahora apruebo el nuevo plan de gestión, que oye, la sentencia del TSJ fue de hace año y medio, o sea que ya ha habido tiempo también para plantear el plan de gestión y tal, y otra vez, yo no sé qué, y ahora que si cazan, que si no, que si quieren no sé cuántos, y seguimos teniendo cada año 500 cabras más. Al final, cuando no quede ni una brizna de hierba, nos tiraremos de los pelos, vendrá la sarna y diremos, uy, qué tontos hemos sido. Pues mira. 10 años, como decía Jorge, que llevamos con este problema. Ramón, háblanos de los problemas en la estructura demográfica, los problemas en la genética y luego, bueno, pues sobre todo también los problemas que he detectado en el uso del hábitat de la cobertura vegetal, que es lo que comen las cabras.
Pues sí, mira, empezando por la estructura demográfica, pues básicamente lo que se ha ido observando es un crecimiento sobre todo en el grupo de edad de adultas de hembras, ¿no? Que es el que indica pues que está habiendo una natalidad menor, ¿no? Hay una proporción menor de jóvenes, y una proporción menor de jóvenes lo que viene a decir es que se están pues reproduciendo, empezando a reproducir menos, porque las condiciones físicas de los animales, pues obviamente los recursos son limitados. Exacto. Y van bajando. Cada vez hay menos entonces, comida. Esas condiciones, claro, entonces lo primero que se va a afectar es a la supervivencia de las propias crías. Las crías cada vez son más pequeñas, tardan más tiempo en entrar en suficiente peso para reproducirse, y luego pues esto va afectando también al tamaño de los cuernos, por ejemplo. Sabéis que claro, que el tamaño de los cuernos está muy relacionado, cada medrón, con el crecimiento del año, con el alimento del año, ¿no? Entonces se está observando que machos de bastante edad pues tienen unos cuernos cada vez más pequeños, ¿no? Y se están encontrando con pocos individuos machos, digamos, de gran porte. Entonces empiezan a haber problemas, primero pues derivados de que el sex ratio se está desplazando hacia las hembras, los machos grandes dejan de competir entre ellos, ¿no? Y se altera pues un poco, digamos, lo que es el comportamiento natural de la población. Y eso es otro aspecto que debe también conservar el propio parque, que es pues evitar que la maquinaria, digamos, evolutiva deje de funcionar, y que exista y se sigan produciendo el comportamiento natural de la cabra. Es una especie poligínica, ¿no? Quiere decir que se reproduce un macho con varias hembras. Los machos deben competir entre ellos. Los machos mejores son los que deben, digamos, transmitir esos genes, claro. Entonces, este tipo de comportamientos que se está alterando, pues eso también un aspecto que se quiere tener en cuenta, ¿no? Entonces, lo que se mira es pues el sex ratio, se mira la estructura de las edades, se mira también como digo, aspectos también sanitarios, pues qué ocurre con las enfermedades. Por ejemplo, se está encontrando que la población está relativamente bien sanitariamente, ¿eh? No, según los informes que han elaborado, se encuentra bien. Lo único que se está empezando a apreciar es que, por ejemplo, se ha incrementado la proporción de nemátodos con respecto a otros parásitos. Y eso indica ya pues que está habiendo esos nemátodos se transmiten más fácilmente cuando la población es elevada, ¿no? Y se transmiten también más fácilmente cuando la condición corporal es peor. Entonces, pues se está viendo, es un primer indicador, esa proporción de nemátodos superior a 3 veces superior a la que había hace 10 años, pues va indicando, por ejemplo, que la condición corporal es cada vez peor y que hay una sobreabundancia, ¿no? Y eso con respecto a lo que es la población. Con respecto a las plantas, pues ya sabéis que lo que hacemos son indicadores sobre el ramoneo y sobre daños sobre el frotamiento y daños sobre la regeneración. Pues lo que hemos visto es que hay zonas determinadas donde las especies están dejando de reproducir. Es decir, hay poco o nada de regenerado de especies protegidas, ¿no? Por ejemplo, del acebo, como decía antes, del serval, del tejo, del guillomo. Todas estas especies pues están presentando daños, unas por ramoneo muy grande, otras por frotamiento también, y se están dejando de regenerar. Hay especies protegidas, todas estas, que están dejando entonces de regenerarse y entonces poner en peligro su persistencia. Y luego pues lo que hemos establecido son también unas especies, digamos, indicadoras que nos sirvan para ver cómo evoluciona estas poblaciones, ¿no? Entonces hay zonas en concreto, pues por ejemplo hay zonas donde hay mucha más presión, como puede ser la pedriza, como puede ser la maliciosa, y zonas donde hemos encontrado muy poca presión o nada de presión porque la cabra no ha llegado. Y entonces los daños que se observan son fundamentalmente del ganado, ¿no? Como pasa en la zona más de Siete Picos y en la zona de Navafría hacia Somosierra, ¿no? Entonces hay determinadas zonas donde se ve una presión muy fuerte, sobre todo zonas donde hay mucha cobertura de roca y donde hay especies amenazadas, acantonadas entre esas piedras. Ahí se ve una presión muy todo fuerte. Todo lo que viene siendo la cuerda larga. Claro, por ejemplo, la cuerda larga, y zonas donde no hemos encontrado daños por cabra, sí por ganado bovino, pero sostenibles. Hay zonas sostenibles y zonas donde verdaderamente es insostenible la presión porque los daños así lo reflejan y la ausencia de regenerado así lo refleja.
Claro, además es que al haber tanta cantidad de cabras, normalmente, bueno, pues las cabras tienen su ciclo dependiendo de las estaciones del año, de la época del año. Pues se van, a lo mejor en la época de verano normalmente suelen estar más arriba, en las épocas de invierno, la época de celo, se suelen bajar más hacia los valles. Pero claro, el problema es que hay tantas que es que están todo el año en las mismas zonas. No varían su posición prácticamente, ¿no? Sí, hay zonas donde, por ejemplo, como es la Pedriza, pues las poblaciones son muy altas durante pues, prácticamente todo el año, ¿no? Es verdad que se mueven las cabras y tienen sus movimientos estacionales, ¿no? Y sus agrupaciones, se agrupan mucho más, por ejemplo, los machos a principios de primavera, cuando vemos esos grupos de 40, 50, 80 machos juntos, en marzo y abril, por ejemplo, ¿no? Que ves todos los machos juntos. Luego en otoño pues se juntan machos con hembras también y se agregan en determinadas zonas. Lo que hemos hecho aquí en el parque es establecer un mapa, una cartografía de nivel de presión. Y ese nivel de presión pues se ha establecido en función de la presencia histórica de la cabra, de lo que decir, de la estacionalidad. ¿Está aquí todo el año o está aquí solo en invierno o está aquí solo en verano? ¿Desde cuándo lleva la cabra aquí? En base a los censos. Es continuada, aumenta cada año, cuántos años lleva. A partir de ahí hemos establecido una cartografía con 5 niveles de presión. Y esos 5 niveles de presión es lo que nos ha servido para luego establecer el muestreo y relacionar el nivel de presión con degradación de la flora o conservación de la flora. Oye, Ramón, una relación. ¿Hay constancia de la incidencia que puede haber tenido este exceso de población de cabras en el ganado? O sea, de transmisión de tuberculosis, algún tipo de enfermedad. Bueno, que yo sepa, no tenemos datos al respecto, pero sí sabemos que se han tenido que sacrificar en algunas zonas lotes de ganado, ¿no? Fíjate. Entonces, fundamentalmente hay brucelosis y tuberculosis, como decís, en ganado bovino, porque es el que impera allí, es el ganado bovino, ¿no? Lo que está claro es que, claro, compiten entre ellos, por un lado, y por otro lado, pues la fauna silvestre sirve de reservorio de enfermedades, ¿no? Y entonces, en el caso de la cabra, y esa como van a utilizar los mismos puntos de agua, los mismos comederos, las mismas zonas, ¿no? Pues entonces, claro, el riesgo de contagio es muy alto cuando la población es muy elevada de la fauna silvestre, ¿no? Esto se ha demostrado pues con jabalíes, como sabéis, y con ciervos y tal. Es un grave problema actual en toda España. Es esa transmisión de enfermedades que algunas de ellas son transmisibles al hombre, ¿no? Lo que llamamos zoonosis. Entonces, estas enfermedades, tuberculosis, sarna u otras enfermedades son transmisibles al hombre. Entonces, por eso hablamos también de carga admisible, no solo cuando hablamos de la vegetación, sino que puede ser, por ejemplo, pues eso, el estado sanitario de la ganadería o el efecto que pueda tener sobre la sanidad del hombre, ¿no? Son parámetros a tener en cuenta. ¿Puede incidir también en las poblaciones de fauna silvestre, o sea, corzo, jabalí y tal, ese exceso de población de cabras o no tiene relación? Bueno, si comparten el hábitat, pues si comparten el hábitat se pueden transmitir unos a otros, ¿no? En este caso es el corzo el que fundamentalmente hay en esas zonas. Transmitir, ¿no? y desplazar también. Entonces, claro, si comparten esos hábitats, como ocurre, hemos visto excrementos de corzos en unas zonas donde estaban también los excrementos de cabra, pues obviamente existe ese riesgo. Ahora, las poblaciones ahí en la parte de corzo, pues no, en la parte más de rebollares y tal, sí son altas, ¿no? Las zonas, por ejemplo, de Lozoya y tal, sé que hay bastante corzo, ¿no? Pero ahí a lo mejor no llega a haber mucha cabra, ¿no? Pero desde luego, donde convivan y compartan, pues existe el riesgo. El riesgo existe en cuanto estén compartiendo y compitiendo entre ellos. Si las cabras están más en las zonas rocosas y ahí no hay otro ungulado silvestre, pues es difícil. Pero bueno, no hay que pensar solo en los ungulados, porque también se transmite a los mesocarnívoros, ¿no? Claro. Por ejemplo, la sarna. A un lobo, un tejón, totalmente. Claro, cualquier mesocarnívoro que comparte, un zorro, pues es transmisor. Entonces es un sistema cerrado donde al final, claro, comparten el hábitat y normalmente pues la sarna pues suele estar, es endémica, ¿no? Con sus ondas, y luego ondas es muy de epidemia. De erradicar, el problema, el problema son esas ondas epidémicas, pero suele estar presente, ¿no? De manera endémica, y claro, cuando la condición corporal baja, pues fruto de esa sobreabundancia, pues entonces claro, cuando se convierte en un problema, y además se aumenta la probabilidad de transmisión porque están en contacto mucho más unos con otros. Que quede claro que estamos hablando en todo momento
Ramón, de zonas públicas, las zonas de la Comunidad de Madrid. No estamos hablando de los cotos privados de los pueblos que a lo mejor forman parte del Parque Nacional. Estamos hablando de la zona pública. Jorge, en caso de catástrofe, como estamos hablando, como una epidemia de sarna o, pues, como ha comentado Ramón, incluso que llega a desaparecer alguna especie vegetal protegida, ¿quién sería el responsable? Porque mucha gente puede salir damnificada, ganaderos, visitantes del parque, no sé. Claro, hombre, yo veo ahí una responsabilidad clara del organismo competente en la gestión del parque, ya sea, en este caso, Parques Nacionales por un lado, o la gestión compartida que pueda tener con la Comunidad de Madrid. O sea, el que tenga competencias para hacer o adoptar las medidas de control y no las haya adoptado, ya sea porque fue negligente a la hora de redactar el plan de gestión y se le olvidó una información pública que es lo que motivó que al final el TSJ les diera la razón, o porque no se ha dado toda la prisa necesaria, que es lo que yo creo que también está ocurriendo, pues yo creo que hay una responsabilidad de los órganos de gestión del parque. O sea, es que yo no veo otro posible responsable. O sea, ellos son los que lo tienen que autorizar y los que no lo están haciendo. Y luego indirectamente PACMA por la poca cabeza a la hora de presentar un recurso, simplemente yo creo que por hacer el daño o por hacer mala o no dejar a la gente que quiere cazar practicar esta gestión. Pero lo de PACMA sería más una responsabilidad moral, o sea, porque ellos están en su obligación. Sí, totalmente. En su única obligación de velar porque no se maten los animales y no se dan cuenta de que esta medida lo que está provocando es que se mueran muchos más, ¿no? Y entonces, pero bueno, es parte de su demagogia, ¿no? Entonces, pues, a ellos... Es que al final yo creo que también, claro, se va retrasando todo, como decís, ¿no? También es lento todo el procedimiento, porque ahora corrígeme Jorge, ¿no? El problema fundamental que detectó el Tribunal Superior de Justicia era un tema procedimental, ¿no? Totalmente, información pública, ¿no? Es un error en la información pública. Sí. Claro, entonces eso yo me imagino que ahora tienen que estar en la redacción del nuevo plan, pero tendrán que someterlo a información pública. Y todo esto pues se va demorando. Sí, luego eso, claro, tendrá un momento, lo presentarán para alegaciones, ¿no? Supongo, ¿no? También tardan al final hasta que ¿no? Sí, pues hay una sentencia, de ahí elabora el nuevo plan, ahora... O sea, pero claro, es verdad que hay que hacerlo cuanto antes. Pero también... Claro, ya hace un año de la sentencia, con lo cual, hombre, el plan ya estaba hecho prácticamente, o sea que los datos ya existían, o sea, los habéis actualizado vosotros, pero que el fondo del problema ya existía antes, con lo cual ahí hay poco más. Entonces, cumple los trámites administrativos necesarios, da información a quien quieras y prepara el plan de gestión. Pero claro, hablar ya de otro año más, que esto se pueda demorar entre pitos y flautas, estamos hablando de 2 años y medio, que es un perjuicio, por lo que estás contando tú, yo veo que irreparable. O sea, va a llegar un momento en el que esto se va a salir de madre. O sea, yo no sé qué va a pasar. En Navacerrada vamos a tener las cabras en la plaza y entonces no sé, habrá que hacer. Todo eso. Yo creo que los indicadores es también que, bueno, otro compañero hizo lo del suelo, lo que os he comentado, que es interesante, porque eso, por ejemplo, pues no estaba incluido en el plan de la cabra anterior, ¿no? El tema de la erosión, ¿no? El tema de la erosión, efectivamente, de la pérdida sobre todo de desaparición del musgo sobre la superficie de las rocas. El musgo que está protegido. Sí, no se puede extraer. No se puede coger, vamos. No se puede coger. Entonces, claro, ahí hay un pisoteo continuo en las zonas de roca, que es cubierta sobre todo esos bolos graníticos por musgos y líquenes. Y entonces, pues, yo estuve con este geólogo, con Manuel, y bueno, me enseñó muy bien cómo se veían esas bandas en las propias rocas de pérdida de suelo, ¿no? Son una especie de bandas que se ve muy bien hasta dónde llegaba el suelo hace unos años y hasta dónde llega ahora, ¿no? Puede ser fruto, buena parte, en esas zonas rocosas de la presencia de la cabra, porque pisotea, porque consume esos musgos, porque se encama entre esas rocas también, ¿no? Se ve zonas muy pisoteadas, muy dañadas, pero porque se tumban ahí, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces han incluido esos indicadores que son interesantes porque pues no los tenemos contemplados, digamos, cuantificados hasta ahora, ¿no? Y eso pues ha sido se va a añadir al plan, creo yo, al plan de gestión de la cabra, con todos estos nuevos indicadores de la población, del rendimiento del animal, de la vegetación y del suelo, y bueno, que sirva, yo creo, para dar apoyo a ese plan de gestión, a esa toma de decisiones y tenerlo cuantificado objetivamente
y de una manera sistemática, de una manera científica, que yo creo que es lo que necesitan los gestores del parque y que ahora pues están dispuestos a incluirlo en el plan de gestión. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que el plan, este nuevo plan, salga a la luz pronto, que se pueda gestionar, tanto para el bien de la cabra, para el bien de las especies vegetales, porque bueno, pues todo cuenta y es un parque nacional y es una joya que tenemos que cuidar. Nosotros somos los más interesados en que eso se mantenga. Y nada más, Ramón, que sirva de ejemplo vuestro trabajo científico, de verdad, porque el aportar datos es la base de cualquier gestión. Así que bueno, pues yo por mi parte seguimos en contacto, porque los estudios que lleváis a cabo pues nos interesan mucho en el Morral. Siempre queremos dar ejemplo y bueno, pues yo creo que qué mejor el ejemplo que este, que el de que con datos pues aportamos lo que necesita pues la administración pues para que se puedan hacer bien las cosas. Pues nada, pues muchas gracias por la oportunidad de poder contaros todo este trabajo que estamos haciendo y nada, encantado en poder atenderos cuando queráis. Muchísimas gracias. Y a ti, Jorge, pues nada, lo mismo. Muchísimas gracias por tu labor de defensa del mundo de la caza en los tribunales, que bastante tienes que pelear. Pues muchas gracias, Rick, por contar con nosotros. Y Ramón, da muchos recuerdos a Alfonso San Miguel y enhorabuena por vuestro trabajo, porque la verdad es que es súper útil, vamos, está muy bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias de vuestra parte. Un abrazo para los dos. Adiós. Adiós. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí hemos llegado, la verdad. Nos hemos quedado con ganas de más, de conocer más datos sobre las poblaciones de cabra en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. De hecho, bueno, pues ya lo habéis oído que les hemos citado para contar con ellos en futuros programas, para conocer de primera mano todos estos datos, tanto jurídicos como científicos, que a ver si desde las diferentes administraciones, federaciones y entes cinegéticos se dan cuenta que es la base para la caza, que la ciencia es la base para la caza, y tener y aportar datos es imprescindible. Ya habéis escuchado cómo está la situación, problemas en la estructura demográfica de las cabras, la continua presión a que es sometida a la cobertura vegetal, el consiguiente peligro que esto provoca, un desastre. ¿Y todo por qué? Pues por culpa de unos iluminados como son los de PACMA. Con la cantidad de personas preparadas, siempre lo digo, para hacer las cosas como Dios manda, para hacer las cosas bien, y que haya que andar bailando el agua y a personas que se mueven nada más que por el interés del dinero, personas que no están preparadas y que no buscan hacer el bien, sino hacer el mal. Es que es increíble. Pero bueno, en fin, que disfrutéis del fin de semana, cuidadito con los desplazamientos, cuidadito con las armas, y nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta entonces, a dar ejemplo como cazadores. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!